Alabamos, exaltamos y glorificamos a aquel que es la combinación de lo humano y lo divino. Alabamos y exaltamos el nombre maravilloso de nuestro Dios. Qué enorme alegría, mis amados. Para mí es un gozo enorme darle a la trompeta el sonido certero. ¡Qué privilegio! No existe ni va a existir en este mundo otro privilegio más grande que el ser un atalaya en los muros de Sion, pero una atalaya al estilo de Micaías, una atalaya al estilo de Isaías, una atalaya al estilo de Miqueas, no una atalaya al estilo de los dirigentes modernos, no, una atalaya al estilo del Señor. Qué hermoso, mis amados. Hoy le traemos el tema número 439 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Si usted desea comunicarse con su servidor, lo único que tiene que hacer es contactarnos a este número de WhatsApp que aparece aquí, de tal manera que le podamos enviar los temas anteriores. Porque saben una cosa, yo tengo un doctorado en tragedias, en dilemas y en pesadillas. Y este canal que estoy usando ahora ya es el cuarto canal que tuve que abrir, porque ustedes nunca van a saber la cantidad de dramas y pesadillas que tenemos. Cada vez que intento abrir un canal nuevo, siempre sucede algo, como que una mano negra se quiere meter para arruinarnos. Es realmente impresionante. Yo sé que no me van a creer, pero la cosa es así. Parece mentira, pero es la pura y perfecta realidad. Por eso es que en un canal ustedes van a encontrar el tema 390 más o menos, o 400 y algo, y en otro canal van a encontrar el tema 120, 130, etcétera, ¿verdad? Entonces, que, si desean recibir los temas anteriores, los temas del 200 para arriba o del 300 para arriba, con mucho gusto se comunican con nosotros, conmigo, y le vamos a enviar por WhatsApp. Y no se olvide también de esparcir, de diseminar por todas partes, porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen estos temas, ese día nunca va a llegar. Por lo tanto, si estos temas son de bendición para usted o su familia, no dude en esparcirlo y diseminarlo, por más que eso nos lleve a que las personas saquen el puñal y nos encajen un puñal por la espalda, porque eso es lo más normal que sucede. Cuando uno predica claramente y sin rodeo, sí o sí va a suceder que nos van a querer hacer la vida lo más
complicada y difícil posible. Pero Primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros es Cristo a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis amados, yo me refugio en Primera de Juan 4:4. En ese pasaje me refugio siempre. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestra programación de esta ocasión, porque hoy le traemos un tema indigerible. Hermanos, es realmente imposible que este tema se procese en el cerebro de muchísimos adventistas. Entonces, vamos a mirar nuestra pizarra porque acá tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Entonces, el título de hoy es El falso llamado al pastorado. Oh, mis amados, qué tremendo el tema de hoy. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo sé que ustedes no me van a creer, pero como a mí nadie me paga por mentir, ¿verdad? No necesito mentir. Les voy a decir la pura verdad, aunque parezca imposible de creer o de aceptar. Saben una cosa, escuchen bien esto que les voy a decir porque es tremendo. La iglesia adventista del séptimo día no acepta ni va a aceptar nunca Efesios capítulo 4. ¿Escucharon eso? Vamos a repetir. La iglesia adventista, y cuando digo la iglesia adventista, me refiero exclusivamente a la dirigencia. Me refiero a todos los que componen la dirigencia de la organización. La organización adventista no va a aceptar nunca Efesios capítulo 4. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Efesios capítulo 4 va a ser el meollo del tema de hoy. Efesios capítulo 4 y principalmente el versículo 8. Efesios capítulo 4, ustedes ven acá en la pizarra, dice el texto pivot, Efesios 4:8. Efesios 4:8 va a ser la columna vertebral de este tema. Y vamos hoy a hablar acerca de el falso llamado al pastorado versus el verdadero llamado al pastorado. Ese es el tema de la tesis teológica que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová, porque eso es lo único que interesa. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias y vamos a saborear la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 8.
Efesios capítulo 4, versículo 8. Ahí está el quid de la cuestión. En el versículo 8 está el meollo de todo lo que vamos a hablar en esta ocasión. Efesios capítulo 4, verso 8 dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto. Ese subiendo a lo alto es la ascensión de Cristo. Cuando Cristo un jueves asciende al cielo después de estar 40 días aquí confirmándole a sus discípulos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta traducción no es tan hermosa que digamos. En realidad, la traducción correcta debería ser llevó una multitud de cautivos. Acá está hablando de las primicias, o sea, los que resucitaron con él ese domingo entre las 4 y las 5 de la madrugada, más o menos, en ese horario resucitaron también las primicias. De paso, si usted quiere entender bien el tema de las primicias del Cordero, tengo un tema entero ya grabado sobre eso. Lo único que tiene que hacer es solicitarnos y nosotros con todo gusto, con todo el amor del mundo, le vamos a enviar ese tema entero. Entonces, y ahora viene, la última parte del versículo 8 es clave. Es preciosísimo lo que viene a continuación. Noten lo que dice. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Entonces, el deseado de toda la gente, página 735, no vamos a leer, solamente lo mencionamos, arroja luz sobre el versículo 8 porque dice que lo primero o una de las primeras cosas que Jesús hizo cuando llegó al cielo fue repartir dones. Repartir dones a los hombres. Ahora, cuando dice a los hombres, no se está refiriendo a todo el mundo. Se está refiriendo exclusivamente a aquellos que quieren realmente seguir las huellas del maestro de los maestros. Ahora, ustedes pueden ver acá en la pizarra que a este versículo 8 que está acá, hay una flechita indicando Primera de Corintios 12:11. Entonces, vamos a ver este pasaje también porque calza, tiene relación, sí o sí tiene relación. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, es preciosísima y una verdadera pepita de oro tenemos acá. Noten lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? Todos los dones que menciona desde el versículo 4 hasta el 10. A eso se refiere cuando dice todas estas cosas. Las hace uno. Y el mismo espíritu repartiendo, ahí aparece una palabrita clave, repartiendo
a cada uno en particular como Él quiere. O sea, en otras palabras, Efesios 4:8 dice que Cristo dio dones a los hombres, pero en realidad Cristo hace esa obra por medio del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice este versículo 11 que está acá de Primera de Corintios 12. O sea, Cristo a través del Espíritu Santo. Y también tenemos Salmo 68:18. Este versículo no vamos a leer, pero quiero decirles que en este versículo 18 que está acá, en este pasaje estaba pensando el apóstol Pablo cuando escribe el versículo 8 de Efesios 4. O sea, el apóstol Pablo sacó de este pasaje que está acá, Salmo 68:18, de este pasaje se inspiró Pablo para escribir el versículo 8 de Efesios 4. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en mente al dar los dones? ¿Cuál es el propósito? La respuesta la encontramos en el versículo 11, 12 y 13. Pero vamos a leer hoy solamente el 11 y el 12. Noten lo que dice el versículo 11, que es una pepita de oro, una verdadera belleza es este pasaje. Dice, y él mismo, él es Cristo, y él mismo constituyó, esa palabra constituyó es clave, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten, aquí está el equipo. O sea, en el versículo 11 nos muestra cómo es que Cristo equipa, cómo es que Cristo le equipa a su iglesia. Y en el versículo 12 está el motivo que Cristo tiene en mente al dar los dones y al capacitarlos para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Noten lo que dice el versículo 12. A fin, ese a fin es propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Esa palabrita es clave, que no se les escape ese detalle porque es vital, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ah, quiere decir entonces que el propósito que Cristo tiene en mente al repartir o dar dones es equiparle a la iglesia para que ésta pueda crecer, para que pueda perfeccionarse, para que pueda edificarse y nutrirse de la mejor manera, de tal manera que pueda obtener esa idoneidad que tanto necesita para el cielo. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Entonces, ahora a continuación les voy a decir la primera razón. Noten, el primer motivo por el cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día no acepta ni va a aceptar nunca Efesios capítulo 4.
¿Saben por qué? Porque el versículo 11 dice que uno de los dones con el cual Dios le enriquece a su iglesia es el don de profetas. Sin embargo, y acá viene la bomba, sin embargo, después que Dios le levantó a la señora White como su profeta en la iglesia adventista del séptimo día, los dirigentes corruptos le metieron una patada a la señora White y le mandaron a Australia. O sea que se querían deshacer de ella. ¿Sabías eso? ¿Sabías esa actitud tan cruel y tan satánica que tuvieron estos corruptos y delincuentes de dirigente, entre comillas? ¿Sabían eso? Le mandaron a Australia y ella estuvo como 10 años en Australia. ¿Por qué? Porque no querían saber nada de los testimonios que ella le enviaba para corregir y enderezar la cabeza torcida que tenían los dirigentes. ¡Ah! ¡Qué tremendo, mis amados! O sea que aquí le estoy dando la primera pista, el primer motivo por el cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día no quiere reconocer, ni valorar, ni aceptar el, el capítulo 4 de Efesios. En la teoría, ellos dicen que sí, pero en la práctica es otro el cantar. Ah, ahora vamos al segundo motivo. Ahora vamos al segundo motivo y el segundo motivo tiene que ver con este detalle que está acá. Pastorado, el llamado al pastorado. Ah, qué tremendo, hermano, lo que se viene ahora. ¿Cómo podemos demostrar que el título de pastor no es garantía de que dicha persona recibió el don del pastorado? ¿Saben por qué? Porque según el contexto, si nosotros estudiamos Efesios 4 del 11 al 15, si nosotros estudiamos esos versículos, lo tenemos que estudiar en su contexto. Y el versículo 8 es parte del contexto. Quiere decir entonces que el pastorado es un don. El pastorado es un don, porque acá lo dice. En Efesios 4:8 lo dice. Es un don el pastorado. No es que si uno tiene dinero para estudiar, estudia, y si no tiene dinero, no puede ser pastor. ¿Por qué? Porque los dirigentes dicen que tú no puedes ser pastor si no pagas tu cuota mensual y anual y recibirte como licenciado en teología y después recién llegas a ser pastor. Eso no es así. O sea, que yo tenga dinero para pagar, eso no me da a mí la
el derecho o la facultad de ser pastor. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo el don, pero no tengo la plata para ser estafado por ello? Porque la cuota que se paga para estudiar teología es una cuota que parece que llega hasta la luna de tan estafadores que son y lo carísimo que sale. Entonces, si yo me voy a una facultad de teología y les digo, Dios me dio el don de pastor, pero yo no tengo el dinero para pagar. Entonces ellos me van a decir, lamentamos mucho, pero tú no puedes ser pastor. Ah, y ahí nos metemos en un problema enorme. ¿Por qué? Porque no depende de la plata, depende de esto. Depende si yo recibí o no el don. De esto depende, no del dinero que uno tenga. El dinero que uno tenga no sirve, no tiene nada que ver en cuanto a lo que dice Efesios capítulo 4. Ahora, noten lo que dice conflicto de los siglos 315. Un verdadero bombazo, hermano, se viene ahora. Noten lo que dice Efesios capítulo, conflicto de los siglos 315. Dice, los magos del Oriente, en realidad la traducción correcta debería ser los sabios del Oriente, habían estudiado las escrituras hebreas y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería luz. Noten, ¿qué dice acá? Acá dice que los sabios del Oriente estudiando las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice que fueron alumbrados por el Espíritu Santo y guiados por la estrella, ellos estaban por llegar al lugar donde iban a ser el Rey de Reyes. Y noten lo que dice ahora, hermano, esto es tremendo. Buscaban luz y la luz del trono de Dios iluminó su senda. Noten, pero ellos no eran teólogos recibidos en alguna facultad. Sin embargo, dice que buscaron la luz y la luz bajó del trono de Dios e iluminó su senda. Noten, eso es en relación a los sabios del Oriente. Pero ahora noten el bombazo que viene ahora. Mientras los rabinos y expositores titulados, ahí está el bombazo. ¿Qué dice? Mientras que, noten, mientras los rabinos y expositores titulados, noten hermanos, ¿qué pasó con estos que tenían el título de profesor de teología? Tenían el doctorado, tenían un doctorado en divinidad. ¿Qué pasó con ellos? Noten lo que dice, que quedaban o quedaron envueltos en tinieblas. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten lo que dice. ¿Qué pasó con los rabinos y expositores titulados que tenían el título de PhD en teología? Quedaron en tinieblas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el título no dice nada? ¿Se dan cuenta que el título no tiene ningún peso? Si la persona no recibió los dones de los cuales habla el versículo 8,
Ah, noten qué tremendo. Acá tenemos la primera evidencia. Ahora, ¿qué otra evidencia poderosa tenemos? Que es una flor de mentira. Si uno no tiene dinero para ir a la facultad de teología y ellos te dicen que nunca puedes ser pastor ni predicador y tienes que quedarte con las ganas. Eso es una flor de mentira y lo vamos a demostrar con un escrito está. ¿Por qué? Porque ellos dicen que solo los que pagan y llegan a terminar su carrera son pastores autorizados y pueden recibir una credencial incluso de la organización. Pero, ¿cómo, cómo explicamos entonces lo que dice acá? Conflicto de los siglos, página 664. Otro bombazo, mi estimado. Esta declaración es espectacular. Dice así, los obreros, o sea, estos obreros y pastores es lo mismo. Los obreros serán calificados más bien, y escuchen el detalle que viene ahora, serán calificados más bien por la unción de su espíritu. ¿Qué dice? Serán más bien calificados por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Qué clarito que está aquí, mi estimado. Noten, acá está. O sea que esto le tenemos que sumar a esto. Serán más bien calificados por la unción de su espíritu que por haber pasado por institutos de enseñanza. Quiere decir entonces que este detalle es demasiado clave. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Este detalle nos lleva a los versículos que aparecen acá en azul. Y vamos a saborear ahora esos versículos porque realmente son una verdadera delicia y un manjar espiritual. Noten lo que dice Primera de Corintios 2, verso 12. Primero vamos a saborear el 12 y después pasamos al 13. Dice así el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué dice? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea, ese pedazo que dice el espíritu que proviene de Dios es esto. Decir unción o el espíritu que proviene de Dios es lo mismo. Y noten cómo sigue diciendo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos. O podemos traducir también, lo cual también predicamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Noten, ¿qué significa ese pedazo del versículo que dice no con palabras enseñadas por sabiduría humana? Eso
equivale a institutos de enseñanza. Institutos de enseñanza es lo mismo que decir hemos para no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es lo mismo que decir escuelas de teología o facultades de teología. Y ahora viene, noten cómo termina el versículo 13, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Noten qué hermosura, hermano. Ahora, el otro pasaje que también es una joya es Salmo 119. Vamos al Antiguo Testamento ahora. Salmo 119, versículo 50. Otro pasaje preciosísimo y que también calza con este detalle. Noten cómo dice el versículo 50 del Salmo 119. Ella es la palabra de Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción. ¡Qué hermosura! Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora, porque tu dicho, o sea, tu palabra, me ha ¿qué dice? Me ha vivificado. Noten, hermano, esa palabra vivificado es clave. ¿Por qué? Porque tiene que ver con reavivamiento y reforma. Entonces, ¿de qué sirve que una persona tenga muchos títulos de de teólogo, pero no haya pasado nunca por un reavivamiento ni una reforma? No sirve para nada. Igual va a quedar en tinieblas como le pasó a este grupo que está acá, a los rabinos y expositores titulados de la época de Jesús. Ahora, noten lo que sigue diciendo. Conflicto de los siglos 664. Ahora vamos a terminar la cita. Noten lo que dice. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos. Noten, hermanos, qué tremendo lo que viene ahora. A declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Quiere decir entonces que otra de las evidencias de que miles y miles recibieron el falso llamado al pastorado es porque no tienen coraje, no son corajudos a la hora de declarar la palabra de Dios como realmente el cielo estipula. Quiere decir entonces que si tú dices que recibiste el llamado al pastorado, pero eres cobarde a la hora de decirle a la gente las cosas al cual como son, o subirte en un bus como yo suelo hacer. Me subo en un bus y les predico Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen
¿estás tú dispuesto a decir la verdad siempre? ¿O tú quieres evadir la verdad? Ah, mucho ojo con eso, mi estimado. Ahora, vamos a ver un poco algunos versículos que se van a cumplir en aquellos que no recibieron un falso llamado al pastorado, sino que ejercitaron esto, tuvieron el don y también tuvieron la unción y recibieron un verdadero llamado al pastorado. Vamos a ver qué versículos se cumple en ellos. Isaías 50:13. Otra pepita de oro, hermano. Isaías 50:13. Y después vamos a ver cómo el Señor Jesús mencionó este pasaje durante su ministerio público. Isaías 54:13, hermanos. Este pasaje es clave mayúscula. Noten lo que dice. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. ¿Qué dice? Y todos tus hijos, ¿qué? Serán enseñados por Jehová. Noten, hermano, este pasaje es precioso. Ahora, ¿sabían ustedes en qué momento de su ministerio Jesús citó Isaías 54, versículo 13? ¿Sabían que hubo un momento en su ministerio en que él citó Isaías 54:13? ¿Sabían? Vamos a buscar. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Noten lo que dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Noten, y ahora viene. El versículo 45 es clave. Escrito está en los profetas. Noten eso. Ahí está. Noten, cuando dice escrito está en los profetas, Jesús ahora va a citar Isaías 54:13. Noten lo que dice. Y serán todos enseñados por Dios. Noten, no por los profesores de la facultad, sino por Dios mismo. ¡Qué tremendo! Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Noten qué interesantísimo lo que tenemos acá. Oh, mis amados, esto es fabuloso. Por eso, justamente por eso, cuando a mí me preguntan, ¿en qué facultad de teología tú estudiaste? ¿Saben lo que yo les digo? Yo estudié en la misma facultad de teología que estudió María. ¿Cómo? Sí, María, la hermana de Lázaro. ¿Y en qué facultad estudió ella? Ella estudió, según el doctor Lucas capítulo 10, ella estudió a los pies del maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, esa es la mejor facultad de teología que existe, no solamente en este planeta, sino en todo el universo. En todo el universo no existe ni va a existir otra facultad de teología que sea mejor que la facultad donde estudió María.
Incluso es la misma donde estudió también Guillermo Miller, porque Guillermo Miller no pasó por ninguna facultad de teología y sin embargo fue uno de los mejores predicadores del comienzo del tiempo del fin. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta por qué el versículo 13 de Isaías 54 es tan clave? Ah, ahora, esto significa, esto significa entonces que vamos a descartar por completo las facultades de teología. La respuesta es no. No, no podemos descartar por completo ni tampoco condenarlos. ¿Por qué? Porque así como Dios instituyó en el Antiguo Testamento la escuela de los profetas, donde las personas iban a capacitarse para hacer herramienta en las manos del Señor, así también hoy en día no podemos descartar ni condenar las facultades de teología. Pero noten la cita que vamos a leer ahora, que es rimbombante. Noten lo que dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 77. Otro bombazo de primera categoría. Dice así: Dios ha de llevar a cabo una obra en nuestros días que muy pocos anticipan. ¿Qué dice? Que Dios va a llevar a cabo en nuestros días una obra que la mayoría no se imagina. Ahora, ¿cuál es esa obra? Sigue diciendo: levantará y exaltará en nuestro medio a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu en lugar de las instituciones educativas. Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice que va a suceder? Dios va a levantar y exaltar a quienes, aquellos que tienen estas dos características y que no pasaron por institutos de enseñanza. Y ahí se va a cumplir Primera de Pedro. Noten, ahí se va a cumplir lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Noten, hermanos, qué hermosura este pasaje. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¡Qué hermosura, hermano, lo que tenemos acá! Noten, acá dice que aquellos que tienen la unción del Espíritu y también el don o los dones van a ser exaltados, pero a su debido tiempo. Ese es un detalle importantísimo. Sigue diciendo: estos planteles no han de despreciarse ni condenarse, porque son ordenados por Dios. Ahí está, clarito. No podemos condenar, pero, acá viene el pero son capaces de proporcionar tan solo calificaciones de carácter exterior. Noten, hermano, son tan solo
Esas facultades lo único que hacen es calificar, poner calificaciones de carácter exterior. Noten, así como pasó con el padre de Isaías cuando Samuel va a buscarle a, a ungir a uno de los hijos de Isaí, que fue el padre de David. Cuando llegó el mayor, Dios dijo, no, este no me sirve. Después vino el otro y dijo, no, este tampoco. Y así, hasta que llegó al menos indicado, entre comillas, que era David, y recién ahí Dios dijo, este sí es varón conforme a mi corazón. Entonces, algo parecido sucede cuando dice acá que las instituciones educativas solo califican el exterior, pero el exterior a Dios no le sirve. Noten, Dios revelará que Él no depende de mortales doctos y vanidosos. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Esto es demasiado tremendo. Ahora, les voy a decir otra cosa fuertísima y que no se va a entender nunca y que nunca se va a predicar desde el púlpito. Es realmente una estafa, hermanos. Yo les puedo asegurar, porque yo estuve en la Facultad de Teología en Argentina y lo que cobran es una verdadera estafa. Son precios exorbitantes lo que ellos le ponen a las carreras de teología. Y muchas veces los alumnos se desesperan y tienen que estar pidiendo socorro a familiares, parientes, amigos, etcétera, porque la cifra que le piden es una exageración, es inmensamente grande. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Escuchen la solución para ese problema. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 415, dice, los profesores de teología deben ser pagados con el diezmo. ¿Qué dice? Los profesores de teología deben ser pagados con el diezmo. Pero como a ellos eso no les conviene, ellos prefieren poner una cuota altísima y que el alumno se consiga como sea, pero que consiga y pague para que ellos puedan enriquecerse más, que estar pagándole a todos los profesores de teología con el diezmo. No les conviene para nada. Entonces, el día que los profesores de teología sigan el consejo de la señora White, que aparece aquí en esta cita que les acabo de leer, ya no va a haber necesidad que la Facultad de Teología salga una fortuna y que le tengan que estafar a los alumnos y a los padres de los alumnos para que ellos puedan ser pastores en un futuro. ¿Por qué? Porque los profesores van a tener su salario. Entonces ya no va a haber necesidad. Pero como no les conviene y como no aceptan el capítulo 4 de Efesios, lógico que va a ser imposible que ellos entiendan una verdad como esta. Ahora, ¿cuál es la mejor definición de
¿Ministerio o pastorado? ¿Cuál es la mejor definición? La mejor definición viene ahora. Reflejemos a Jesús, página 248. Dice así: ministerio significa servicio. ¿Qué significa ministerio? Ministerio significa servicio. O sea, si tú quieres ser un pastor, pero no estás dispuesto a servir, es mejor nomás que te dediques a otra cosa. Mucho ojo con eso, mi estimado. Noten, ministerio significa servicio. Y a este ministerio somos llamados. Y ahora viene. Deshonra a Dios el que los pastores escojan una vida de satisfacción propia. ¡Qué impresionante, hermano! Imagínense, ni siquiera les visitan a los miembros, ni siquiera les visitan a los miembros, menos van a dedicarse a servir. Si ni siquiera le visitan a los miembros, si ni siquiera conocen los problemas de sus miembros, menos se va a poder pedir que se dediquen al servicio. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo acá. Al contrario, en realidad, en lugar de servir, se convierten en verdugos de todos aquellos que predican la verdad claramente y sin rodeos, porque son capaces de borrarte y descuartizarte por predicar claramente la verdad. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo describe el don profético el tipo de ministerio que hay hoy en día? Acá se viene otro bombazo, hermano. Acá vamos a descubrir por qué se le puso este título a este tema. Noten, dice, Testimonios, tomo 4, página 432. Dice, tenemos un ministerio enano y deforme. ¿Cómo? ¿Qué clase es el ministerio que se tiene hoy en día? ¿O qué clase es el pastorado? Enano y deforme. Enano y deforme. Dos características, pero falta una más. Noten lo que dice. El ministerio está corrompido por ministros que no se han santificado. ¡Qué impresionante, hermano! Aquí tenemos tres características. Un ministerio enano, deforme y corrompido. Y a esa gente, a esa clase de ministros, los hermanos le escuchan y le alimentan con sus diezmos. Qué terrible, hermano. Es realmente tremendo. Es como que yo le dé mi dinero a los borrachos. Yo sé perfectamente que con ese dinero ellos van a ir y van a comprar alcohol para emborracharse. Así sucede con todos aquellos que le dan su diezmo a los ministros corruptos, enanos y deformes espiritualmente hablando.
Ahora, ¿sabían ustedes que el profeta Daniel, escuchen esto porque es la primera vez en su vida que van a escuchar? ¿Sabían ustedes que el profeta Daniel es un símbolo de muchos que serán llamados al ministerio, pero sin pasar por las facultades de teología? ¿Sabían eso? O sea, que el profeta Daniel es un símbolo de los que recibieron estas dos características que aparecen acá. Y noten, aquí está la evidencia. Obreros Evangélicos, página 68. Hermosura de hermosura. Lo que viene ahora. Dice, muchos como Daniel se hallarán aún ante asambleas legislativas. Imagínense, hermano, ante asambleas legislativas, en tribunales de justicia, ante jueces y abogados, o en cortes reales, como testigos del Rey de Reyes. Y ahora viene, multitudes serán llamados a un ministerio más amplio. Alabado sea el nombre de Jesús. Noten, hermanos, qué belleza. Quiere decir entonces que el profeta Daniel es un símbolo de aquellos que nunca pasaron por institutos de enseñanza humana, pero que tuvieron estas dos características. Y van a tener el privilegio algún día de predicarles a legislativos. Predicar en cortes reales o en tribunales de justicia. ¡Qué impresionante! Yo sueño, hermano, con tener ese privilegio. Ahora, ¿por qué decimos que la mayoría de los supuestos pastores han recibido un llamado falso? ¡Qué tremendo, hermano! La mayoría, por no decir todos. Yo sé que no podemos generalizar, pero sí podemos decir la mayoría. La mayoría han recibido un falso llamado al ministerio. Y acá viene la declaración inspirada. Esta cita está sacada del Ministerio Pastoral 217 y dice así: si los ministros que son llamados a predicar el más solemne mensaje jamás dado a los mortales, ¡epa! ¿Qué pasó ahí? Ahí se encendió una alarma. ¿Qué dice? Si los ministros que son llamados a predicar el más solemne mensaje jamás dado a los mortales, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? El triple mensaje angélico, pero principalmente el tercero. Y ahora viene la bomba. Ahora viene la pesadilla más grande de todos aquellos que supuestamente fueron llamados al ministerio, pero aquí nos vamos a encontrar con una verdadera pesadilla. Noten lo que dice. Si los ministros que son llamados a predicar el más solemne mensaje jamás dado a los mortales evaden la verdad, ahí está. Son infieles y son falsos pastores.
¡Qué impresionante, hermano! Quiere decir entonces que esto que está acá, evadir la verdad, es la mayor pesadilla de los supuestos llamados al pastorado. O sea, en otras palabras, si tú me dices que fuiste llamado al ministerio pastoral, pero tú tienes esta característica demuestra a las claras que eres un falso centinela. Eres un falso pastor. Eres un perro mudo. Porque hermano, no se puede tener un llamado verdadero o legítimo al pastorado y al mismo tiempo ser perro mudo. No se puede. Es completamente imposible. Es completamente absurdo. No puedes tú evadir la verdad. No se puede evadir la verdad y al mismo tiempo hacerme creer a mí que tu llamado al pastorado fue genuino. No puede ser. ¿Por qué? Porque Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y Miqueas 3:8 dice, porque yo estoy lleno del Espíritu de Jehová para denunciar a Jacob su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Oh, mis amados, es completamente imposible. Es completamente imposible decir que fui llamado por Dios al ministerio y resulta de que yo tengo esta característica que está acá. Evadir la verdad por no ofenderle a la gente. Hermano, qué tremendo lo que hemos estudiado en esta ocasión. Vamos a terminar este tema. Vamos a concluir con un pasaje del profeta Ezequiel. Con este pasaje vamos a ir cerrando nuestra programación. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Noten lo que dice. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ahí está. Ese ay es sinónimo de condenación. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y si se apacientan a sí mismos, ¿dónde está entonces el servicio? Porque ministerio es sinónimo de servicio. Si ellos no están dispuestos a servir, quiere decir entonces que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y la respuesta es un no rotundo. Impresionante, mis amados. Aquí, con este pasaje, llegamos a la conclusión de este tema. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y no te olvides de compartir estos temas. Espárcelo por todas partes para beneficio de tantas personas que son
raquíticas espiritualmente hablando y que necesitan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si Dios pone en tu corazón el apoyarnos con tus diezmos y tus ofrendas, te vamos a agradecer muchísimo porque lo necesitamos. Ustedes no se imaginan la cantidad de obstáculos y problemas que tenemos y necesitamos su apoyo. Así como a mí me encanta apoyarle a otras personas, ayudarle en su crecimiento espiritual, así también a ustedes les tiene que encantar el apoyarnos a nosotros. Porque necesitamos que Dios te bendiga rica y abundantemente y que los ángeles con sus poderosas alas te guarden y te protejan de todo peligro. Nos vemos entonces en el próximo programa cuando te traigamos otro menú riquísimo y nutritivo para seguir fortalecidos y bien alimentados espiritualmente hablando.